Bienvenidos al capítulo 3, continuación del capítulo 2, donde analizamos la teoría y los fundamentos de los costos indirectos en la construcción. En este nuevo capítulo, aprenderemos a calcularlos de manera práctica y profesional. Primero, veremos el procedimiento para determinar los costos indirectos cuando la empresa ejecuta una sola obra. Posteriormente, desarrollaremos un segundo caso en el que existen varias obras en ejecución simultáneamente y una sola oficina central. También analizaremos cómo distribuir correctamente los gastos de oficina central entre diferentes proyectos, utilizando criterios de ponderación basados en factores clave como el costo de la obra, la duración, la complejidad técnica, la distancia logística y la carga administrativa. Al finalizar este capítulo, comprenderás cómo obtener porcentajes de indirectos más precisos y cómo asignar de manera justa los gastos administrativos para lograr presupuestos más confiables y una mejor gestión financiera de tus proyectos. Para nuestro ejemplo del primer método del cálculo de nuestro porcentaje de indirectos, vamos a considerar la construcción de una nave industrial de 60 metros de largo por 40 metros de ancho, dando un área techada de 2.400 metros cuadrados. Los datos generales de la nave es tipo de obra, nave industrial, ubicación en el área metropolitana, área total 2.400 metros cuadrados, dimensiones 60 metros de largo por 40 metros de ancho, altura libre 10 metros, uso, almacenamiento, plazo de ejecución 6 meses, jornadas de trabajo 8 horas diarias, sistema constructivo, estructura metálica y nudos de panel aislante. Previamente nosotros debimos haber obtenido nuestro costo directo al analizar nuestro presupuesto y dando este análisis, un costo directo total de 32.400.000 pesos, costo por metro cuadrado 13.500 pesos. A un lado vemos nuestro ejemplo hipotético de nuestro cálculo de presupuesto a costo directo. Bueno, vamos a utilizar esta tabla para nuestro cálculo de indirectos de obra. Como dijimos, es la construcción de una bodega industrial, que vamos a poner una fecha de inicio, que es uno de los datos que necesitamos, 8 de junio del 2026, y la fecha de terminación es el 8 de diciembre del 2026. Los días son 184, y meses aproximados son 6,03 meses. Como dijimos, la indicación del porcentaje que representa esta obra con respecto a los gastos totales y oficinas centrales de la empresa es del 100%. En el siguiente ejemplo, vamos a ver cuando tenemos varias construcciones a la vez, cuánto porcentaje le corresponde a cada una de las obras, dependiendo de varios factores que ya veremos en su momento. En este caso vamos a ocupar todos los gastos de indirectos, sea de campo y sea de oficina, el 100% para esta obra. Su costo directo de obra, como ya dijimos, en un análisis previo hipotético, obtuvimos que son 32.400.000 pesos. Los días calendario anualizados son 365 días. Bueno, conozcamos un poquito la tabla que vamos a alimentar para obtener nuestros costos indirectos. En la primera columna tenemos la descripción y en nuestro primer paquete tenemos todo el personal directivo que participará en la construcción de esa bodega industrial. Todos los nombres que aparecen aquí o las descripciones que aparecen aquí son las posibles personas que pueden participar en la construcción de esta obra. Sin embargo, ustedes adecúenla a la obra que están ejecutando. Por ejemplo, para este cálculo vamos a considerar un director general, un gerente de planeación y una secretaria del gerente general. En la segunda columna tenemos el importe por periodo para oficina central, por mes. Es decir, aquí vamos a colocar cuánto gana cada persona que participa en nuestro personal directivo. Cuánto es lo que gana por mes. Es decir, por ejemplo, un director general gana 60.000 pesos por mes. Aquí lo vamos a capturar. El siguiente que vamos a capturar nosotros es gerente de planeación, de 35.000 pesos. La secretaria de la gerencia general, 18.000 pesos. Ustedes aquí capturen para sus obras el personal directivo que participa. Eso es para oficinas. En la siguiente columna es el porcentaje de participación de la oficina central. Es decir, lo que habíamos dicho, como en este caso tenemos solo para una obra, todos los gastos indirectos de oficina central y de obra van a afectar directamente a esta obra en curso.
Es decir, el 100% de los gastos afectarán a nuestra obra. Por eso aparece con cada uno de los renglones el 100%. Si trajéramos varias obras a la vez, este porcentaje cambia y sería diferente. En la siguiente columna nos aparece importe por periodos para oficina central. Este valor no es más que la multiplicación del importe por mes de oficina central por la segunda columna y nos da 60,000 pesos. Es decir, como es el 100% pasa directamente 60,000 pesos. En la siguiente columna aparece el periodo de la obra. Es decir, en este caso es dividir 184, que es la fórmula, entre 365 entre 12, para que nos dé un factor de obra por mes, que en este caso serían 6,04932. Es decir, dividimos el número de días de la obra entre 365 entre 12, y lo que nos da, este es el factor de periodo de la obra, que es 6,04932. El importe total para oficina central es la multiplicación del importe por periodo para oficina central, por el número de meses en este caso, o periodos, que son 6,0493, y nos da un valor total de 362,958,9. Es decir, lo que nosotros vamos a pagar por dirección de obra para esta obra, a lo largo de la construcción de la misma será 362,958,9. El mismo criterio se aplica para la oficina de obra. Es decir, por ejemplo, si el gerente de obra a nosotros va a ganar 35,000 pesos por mes, el importe total para oficina de obra es la multiplicación del importe por periodo, para oficina de obra por el periodo de la obra, que son 6,04932, y nos da un total de 211,726,03. Esto es lo que vamos a gastar para el gerente de planeación. El siguiente renglón que vamos a considerar sería un gerente de obra. Esto se va a cargar directamente a los gastos de obra, que son por mes 35,000 pesos. El total por los 6 meses sería 211,726,03. Continuamos con una secretaria de la gerencia con un sueldo mensual de 18,000 pesos. Nos da un importe por periodo para la oficina central de 18,000 pesos, multiplicado por los 6 meses, que va a durar la construcción de la nave industrial. Nos da un total de 108,887. Obviamente, todo lo que está en números negros es lo que nosotros debemos ir tecleando. Lo demás está relacionado con fórmulas para obtener los resultados. Por ejemplo, el 100% está relacionado con esta casilla de aquí, que indica el porcentaje que representa esta obra con respecto al gasto total de oficina central. El siguiente 60,000 es la multiplicación de la segunda columna por el porcentaje de participación, que es el 100% de 60,000. La siguiente columna es el periodo de la obra, que son los 184 días entre la dimisión de 365 días al año entre 12 meses. Y nos da el periodo de la obra de 6 meses. El importe total de oficina es la multiplicación del importe periodo para la oficina central, que son 60,000 pesos en el caso del director general, por los 6 meses. Nos da un total de 362,958 pesos con 90 centavos. Y acá en el caso de para oficina central es lo mismo, no más que aquí se multiplica la columna del importe por periodo, para la oficina de obra por el periodo de la obra y nos da el total. Continuamos con la suma total para este paquete de indirectos. Para oficina central, nos da un total de 683,572,60 para los 6 meses de construcción de la nave industrial. Y el importe para oficinas de obra son 211,726,03, que es la suma de todas estas celdas. Al igual acá en este caso, la suma esta es la suma de todas las celdas de la parte de abajo. Entonces vamos al siguiente paquete, que es el personal técnico. En el personal técnico vamos a considerar un jefe de proyectos en oficina, que son 25,000 pesos al mes.
El 100% de participación para esa nave industrial es 25,000 pesos. Multiplicado por los meses que dura la construcción, son 151,232 pesos. Consideramos también un jefe de costos y presupuestos que va a estar en oficina analizando los precios de los presupuestos, así como el seguimiento de todos los gastos e ingresos de la obra. Le asignamos un sueldo de 22,000 pesos y nos da un total de 22,000 pesos por mes. Por los 6,049 nos da 133,040. Así también ponemos un auxiliar de proyectos en 12,000 pesos, el total 72,590. Un auxiliar de obra de 18,000 pesos por los 6 meses nos da 108,887 pesos con 67 centavos. Auxiliar de costos en 18,000 pesos por mes, el 100% de participación para la nave industrial, 18,000 pesos por los 6 meses, 108,887 pesos con 67 centavos. Al residente de obra le asignamos un sueldo mensual de 25,000 pesos por la participación en esa obra. El 100% nos da 25,000 pesos. Por los 6 meses, periodo de obra, nos da 151,232. En el caso del topógrafo, aquí es un caso especial. Ese topógrafo no lo vamos a tener de planta. Vamos a considerar que a lo largo de la obra, nosotros lo vamos a ocupar 10 veces o 10 visitas que nos va a hacer a la obra. Entonces a él le pagaremos por visita a obra. Muchas veces al principio necesitamos primero localizar límites de nuestro terreno. Ahí es una visita. Segundo, trazar nuestra huella de la nave industrial. 2 visitas. Le vamos llamando conforme lo vayamos ocupando. Entonces a él no hay necesidad de tenerlo de planta, porque nuestros indirectos serían muy altos. Entonces cada que lo ocupemos lo llamamos y le pagamos por esa visita. Vamos a considerar que nos cobra 3,000 pesos por visita. Si son 10 visitas son 30,000 pesos. Entonces aquí nos vamos al revés. 30,000 pesos entre los 6 meses que va a durar la obra, nos da un total de 4,960 pesos, que multiplicado por los 6 nos da los 30,000 pesos aproximadamente. Entonces, este es uno de los casos especiales que vamos a pagar directamente, sin necesidad de tenerlo por completo en la obra. Después tenemos ingeniero de seguridad. Si nos exige ahí la planta o la nave industrial, va a ser 25,000 pesos por mes y un total de 151,232. Estos 25,000 multiplicados por los 6,049. Vamos a tener en la oficina un dibujante que nos va a hacer todos los planos de cimentación, de estructura, lámina, drenaje, agua, gas, electricidad, etc. Le vamos a pagar un total de 20,000 pesos por mes, con su participación del 100%, 20,000 pesos en total por los 6 meses, 120,986. Enseguida tenemos un superintendente de obra que va a ganar 27,000 pesos por mes y nos da un total para gastos indirectos del campo de 163,331. Un mayordomo o sobreestante, que en algunas partes así le llaman, 20,000 pesos por mes, nos da 121,986. Y por último, para este paquete, un ayudante del mayordomo en 12,000 pesos mensuales, un total de 72,591,78 por los 6 meses. Entonces sumamos, aquí nos falta la suma esta, sumamos la oficina central y nos da un total de 738,016. Esta fórmula la arrastramos para acá para que nos sume lo mismo, y la oficina de campo nos da 648,034. Esos son los gastos por personal técnico para nuestra nave industrial en los 6 meses. El siguiente paquete es personal administrativo. Dentro del personal administrativo tenemos, o vamos a considerar, un jefe de departamento de compras con un sueldo mensual de 18,000 pesos, un porcentaje de participación del 100%, un total de 18,000 pesos por los 6 meses que va a durar la obra, nos da un total de 108,887 pesos con 67 centavos. El siguiente es jefe de departamento de personal o jefe de recursos humanos, un total de 22,000 pesos por el 100% de participación.
22,000 pesos por 6 meses, 133,084. Un contador que va a ganar por mes 25,000 pesos y por los 6 meses 151,232,88. En obra vamos a tener a un almacenista que va a ganar 10,000 pesos mensuales por los 6 meses. Nos da 60,493,15. Tenemos un auxiliar del almacenista de 6,000 pesos mensuales. Por los 6 meses son 36,295. Tenemos personal de limpieza en la oficina que gana 6,000 pesos mensuales, un total de la obra de 36,295,89. Un velador en obra que gana 6,000 pesos mensuales. Por los 6 meses nos da un total de 36,295,89. Vamos a tener consultores en caso de que se ocupe para mecánica de suelos, para diseño estructural, consultores o asesores. No son pruebas de laboratorio, en caso de que lleguemos a requerir. Vamos a considerar que dividimos el total del pago de estos asesores o consultores. La mitad oficina central y la mitad oficina de obra, en 14,000 pesos en total. Entonces le tocaría 7,000 a la obra y 7,000 a la oficina central. Por los 6 meses nos da 42,345 para ambos casos. Entonces sumamos todo el personal administrativo para oficina central y nos da 471,846 y sumamos todos los gastos de obra para personal administrativo y nos da 175,430, que es la suma de todos estos renglones de abajo. Ya tenemos personal administrativo, entonces sumamos todos los honorarios, sueldos y prestaciones para oficina central. Sumamos todos los resultados de cada uno de los paquetes que ya habíamos analizado. 471,846, más personal técnico, 738,016, más personal directivo, 683,572. Y nos da un total de 1,893,435,72 del importe total para oficina central, en el caso de honorarios, sueldos y prestaciones. Lo mismo sería para el importe total de gastos de obra, 1,034,190 para el total de honorarios, sueldos y prestaciones. En nuestro siguiente paquete será de depreciación, mantenimiento y rentas. Aquí vamos a considerar en edificios y locales la renta de nuestra caseta móvil en obra. En esa caseta pues pueden estar los residentes, los auxiliares de residentes o los gerentes cuando tengan visita a obra. O igual el director. Nos da un punto de reunión dentro de la caseta. Vamos a considerar 7,000 pesos mensuales, 7,000 por los 6 meses. Nos da 42,345 de renta por el total de los 6 meses que dura nuestra obra. La bodega. Al principio necesitamos construir una bodega donde podamos almacenar todos nuestros materiales que van a estar llegando ahora, conforme vayamos ocupando, y el total vamos a considerar que son 84,690,41. Entre los 6 meses que va a durar nuestra obra, vamos a considerar 14,000 pesos para esta celda de gastos indirectos de obra. Posiblemente aquí podemos hacer una consideración. Si es una bodega metálica, removible que la podemos cambiar a otra obra, podemos darle un porcentaje de este costo para esta obra, porque va a durar varias obras, no nada más esa. Pero en este caso consideremos que esa bodega es exclusivamente para esa obra y que nomás ahí la vamos a usar. Entonces son 84,690 por el total de los 6 meses. La depreciación y la entrega de operación de vehículos son 12,000 pesos para obra y 12,000 pesos para oficina, que incluye la depreciación de vehículos y la gasolina que se consumirá a lo largo de los 6 meses. Consideramos 12,000 pesos para obra y 12,000 pesos para oficina, que dan un total por los 6 meses de 72,591,70. Entonces la suma de la depreciación, mantenimiento y rentas para lo que es oficina son 72,591 y para obra son 199,627,40. Nuestro siguiente paquete sería fletes y acarreos.
En fletes y acarreos tenemos de equipo de construcción la renta, podemos considerar la renta de la retroexcavadora a lo largo de la construcción de nuestra nave industrial. Una retroexcavadora que vamos a considerar que al mes nos cobra esta renta o debemos pagar por esta renta 190,000 pesos. Ya ustedes hagan el cálculo de cuánto les sale el costo por hora, multiplíquenlo por 8 horas, les da por día, multiplíquenlo por 6 días por semana, le da la semana y multiplíquenlo por 4, le da por mes. Yo aquí estoy considerando 190,000 pesos para la renta de la retroexcavadora, allí incluye el traslado de ida y el traslado de regreso de la misma en los 190,000 pesos. Nos da un total por los 6.04932 de 1.149.339 de rentas de equipo. Aquí ya ustedes considerarían si son una retroexcavadora o dos retroexcavadoras, o si incluye martillo o no incluye martillo, o si van a ocupar aparte de la retroexcavadora otro tipo de equipo pesado, pues aquí se considera en esta celda. Y luego en plantas y elementos para instalaciones, como son renta de cortadoras de concreto, renta de bailarinas o compactadoras, renta de vibradores, etc. Nosotros vamos a considerar aquí 5,000 pesos por mes, que nos da un total de 30,246 pesos por todo ese tipo de maquinaria menor que vamos a estar rentando a lo largo de nuestra obra. Y el total en este caso solo para oficina de obra o gastos de obra sería 1.179.616.40. Nuestro siguiente paquete de cálculo de gastos de indirectos sería gastos de oficina. Primeramente gastos de papelería y útiles. Para la oficina vamos a considerar 700 pesos y para la obra vamos a considerar 800 pesos. El primero multiplicado por los 6.049 meses son 4.234. Y el segundo 800 por 6.049 nos da 4.831. Telefonía, radio e internet, 500 pesos para oficina, 500 pesos para obra. En ambos casos serían 3.024.66 multiplicado por los 6 meses. Y luego copias y duplicados para oficina serían 800, para obra serían 500. En el primer caso serían 4.839 por los 6 meses y en el segundo caso 3.024 por los 6 meses. Después tenemos luz, agua, gas y otros consumos. Vamos a considerar esta parte de 1.700 pesos por mes para oficina y nos da un total de 10.283 por los 6 meses. Igual para la obra es el mismo caso, 2.263 de gastos de indirectos para obra. Gastos de concurso serían 14,000 pesos para la elaboración del concurso inicial o presupuesto. Muchas veces estos presupuestos o estos concursos los mandamos calcular por fuera de nuestras oficinas. Vamos a considerar que en este caso nos están cobrando 14,000 pesos. Vamos a considerar la mitad para oficina y la mitad para obra. En este caso serían 7,000 pesos para oficina y 7,000 pesos para obra. Vamos a cargar los gastos divididos en dos partes, 50% para obra y 50% para oficina. Para poder llegar a este número nos vamos al revés. Yo tengo que tener 1.157.20 en esta celda que multiplicado por los 6.04932 nos da un aproximado de 7,000 pesos para ambos casos. Ya teniendo todas las celdas capturadas, ahora sí hacemos la suma para los gastos de oficina. Aquí en este caso nos da para el caso de oficina 29.382 para gastos indirectos de oficina y 40.271.5 para gastos indirectos de obra, que es la suma de todas estas celdas. En nuestro siguiente análisis sería el paquete de servicios. En este paquete vamos a considerar las pruebas de laboratorio, las cuales vamos a hacer ya sea por nuestras pruebas de compactación en cada capa de la plataforma de desplante de nuestra nave industrial, o bien pruebas de laboratorio de concretos de los diferentes elementos que vamos a colar, o bien la resistencia del acero de los diferentes diámetros de varillas así nos lo está exigiendo el cliente. Aquí en este reglón vamos a colocar los gastos. Considerando que nos van a cobrar arriba de 60,000 pesos por todos los ensayos que vamos a realizar. Vamos a considerar la mitad para oficina y la mitad para obra.
Consideramos para oficina 30.246.58 y para obra 30.246.58. Aquí hacemos el cálculo al revés. 30.246.58 entre 6.04932 nos da un total de 5.000 pesos que capturamos en nuestra celda de gastos por servicios de laboratorio al igual que, también en oficina. El total de gastos para obra serían 30.246.58 al igual que para oficina. El siguiente paquete son trabajos previos auxiliares. Y aquí vamos a poner el montaje y desmantelamiento de equipo. ¿Qué estamos considerando ahí? Estamos considerando el desmontaje de nuestra bodega una vez terminada nuestra obra. Vamos a considerar que nos cuesta desmontarla 5.000 pesos. 5.000 pesos entre 6.049 nos da un total de 826.54 por los 6.049 meses. Regresamos a los 5.000 pesos que estamos considerando que nos va a costar el desmantelamiento de nuestra bodega. Sumamos esos campos y nos da 5.000 pesos de importe por gastos indirectos de obra. El siguiente serían seguros y fianzas. Al iniciar nuestra obra o bien cuando realizamos nuestro concurso en nuestras bases nos dicen que debemos de tener cubiertos primas por seguros y fianzas, ya sea por buen uso de anticipo, fianzas por vicios ocultos, etc. Considerando para cada uno de estos tipos de pagos para primas por seguros vamos a considerar 18.000 para obra y 18.000 para oficina por mes. Multiplicado por los 6.049 nos da 108.887 y 108.887 para fianzas. Al igual que las fianzas vamos a considerar 10.000 pesos por mes para oficina y 10.000 pesos por mes para obra. Aquí estamos repartiendo en cantidades iguales los montos totales de pagos. Esos 10.000 pesos multiplicados por los 6.04932 de periodo de la obra nos da un total de 60.493.15 para gastos indirectos de oficina y la misma cantidad para los gastos indirectos de obra. Hacemos la suma para los gastos de oficina y son 169.380.82, la misma cantidad para obra. Haciendo un resumen de nuestros gastos de nuestra nave tenemos que para honorarios y sueldos y prestaciones para oficina son 1.893.435 y para campos son 1.030.000 y 4.190, que esta es la suma que ya habíamos calculado. De todos nuestros totales de honorarios y sueldos y prestaciones, gastos de oficina y gastos de obra. Siguiente es depreciación y mantenimiento. Para oficina son 71.591 y para obra 199.627.40. Depreciación y mantenimiento, aquí lo tenemos la suma de obra y la suma de oficina. El siguiente es fletes y acarreos, que en este caso nomás tenemos en campo, que es 1.179.616.44. Los gastos de papelería y otros para oficina son 29.382.73 y para campo 40.271.5. Servicios son para oficina 30.246.58 y para campo 30.246.58. Trabajos previos auxiliares, que son 5.000 pesos para campo, que están reflejados aquí. Estas celdas están ligadas con las sumas totales de los gastos de oficina y obra y seguros y fianzas, que serían 169.380.82 para oficina y 169.380.82 para obra, que es la misma cantidad. Estas celdas están ligadas con la suma de cada paquete de nuestros gastos de indirectos. Haciendo una suma de gastos de indirectos y oficina nos da un total que es la suma de todas las celdas anteriores: 2.195.037.53 para oficina y 2.658.333.64 para campo. Hacemos un resumen total de lo anterior y tenemos que el costo directo de la obra, ya sabíamos desde el inicio que son 32.400.000, que eso lo debimos de haber obtenido del análisis de nuestro presupuesto a costo directo. Entonces serían 32.400.000 pesos. Los gastos de indirectos de oficinas centrales, esta cantidad que aparece aquí, 2.195.037.53.
Los gastos de indirectos de obra son 2.658.333.64. ¿Cómo sacamos los indirectos de obra? Como lo habíamos visto anteriormente, la fórmula es los gastos de indirectos de obra entre el costo directo de la obra por 100, es el porcentaje de indirectos de obra. Y el porcentaje de oficina es igual a los gastos de indirectos de oficina entre el costo directo de la obra por 100 y nos da el porcentaje de indirectos de oficina. La suma de ambos porcentajes nos da el total de indirectos para nuestra obra. Cabe señalar que este porcentaje no es el único que le vamos a aplicar a nuestro presupuesto para obtener el precio de venta. Aparte del porcentaje de indirectos, que es 14.98%, necesitamos aplicarle también el porcentaje de financiamiento, el porcentaje de gastos adicionales, que dentro de este porcentaje deben de estar incluidos los imprevistos en obra. También debe de estar incluida nuestra utilidad y así obtener nuestro precio de venta. Más adelante vamos a ver en otros capítulos a detalle estos porcentajes. Por lo pronto vamos a dejar hasta aquí este capítulo para ya no hacerlo más extenso. Habíamos mencionado que íbamos a ver otro ejemplo, donde veríamos el ejemplo cuando tenemos más obras en construcción a la vez. Pero lo dejamos para el siguiente capítulo. Y con esto concluimos el capítulo 3 de cálculo de costos indirectos. Este tema se extendió un poco más de lo previsto, ya que también teníamos contemplado analizar el cálculo de indirectos para varias obras de manera simultánea. Sin embargo, para abordarlo con la profundidad y el detalle que merece, hemos decidido dejarlo para el próximo capítulo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro siguiente capítulo de Enarc Studio.